quiero que pienses en algo muy sencillo. Algo que casi nadie se plantea. No en lo que haces, sino en lo que has dejado de hacer. Moverte sin pensarlo. Levantarte del suelo sin esfuerzo. Caminar rápido sin sentirte pesado. Subir unas escaleras sin notarlo. No pasó de golpe. No hubo un día concreto. Simplemente, un día te diste cuenta de que tu cuerpo ya no respondía igual. Y lo aceptaste. Aquí empieza el problema. Porque la mayoría de personas cree que el cuerpo se estropea con la edad, que es algo inevitable, natural, normal. Pero no lo es, al menos, no como te han contado. El cuerpo no se apaga por los años, se apaga por desuso. Esto no es una opinión, es biología. El cuerpo humano funciona bajo una regla muy simple. Lo que no se usa, se pierde. Y lo que se pierde, cuesta cada vez más recuperarlo. Músculos que no trabajan se debilitan. Articulaciones que no se mueven se vuelven rígidas. Sistemas que no se estimulan reducen su capacidad. No porque estén rotos. Porque el cuerpo es eficiente. Y aquí hay algo que incomoda. El cuerpo no distingue entre no puedo y no lo necesito. Si no lo usas, interpreta que no hace falta mantenerlo. Y empieza a apagarlo. Esto ocurre en todos los niveles. En el músculo, en el sistema cardiovascular, en el equilibrio, en la coordinación, en la energía diaria. Pero también ocurre en algo más profundo, la confianza corporal. Cuando te mueves menos, el cuerpo no solo pierde capacidad, pierde seguridad. Empieza a interpretar el movimiento como algo raro, innecesario, incluso peligroso. Y entonces aparece un círculo muy común. Te mueves menos porque te sientes peor, y te sientes peor porque te mueves menos. Ese círculo no se siente dramático, se siente cómodo, y ahí está el engaño, porque el cuerpo no protesta cuando se apaga lentamente. No lanza alarmas, no avisa, simplemente reduce funciones. Hasta que un día intentas hacer algo que antes era normal, y te sorprende lo mucho que cuesta. Aquí quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer no porque no puedas, sino porque tu cuerpo ya no las reconoce como normales? Ese es el verdadero inicio del deterioro, no el dolor, no la edad, no la enfermedad. El momento en el que aceptas un límite que no estaba ahí antes. El cuerpo aprende rápido, aprende lo que usas y aprende lo que ignoras. Y cuando algo se ignora el tiempo suficiente, el cuerpo deja de invertir energía en ello. Esto se ha estudiado durante décadas. En fisiología se observa claramente que, cuando un sistema no recibe estímulo, entra en un proceso de ahorro. Reduce capacidad, reduce eficiencia, reduce margen. No porque falle, porque se adapta a lo que le pides. Si le pides poco, te da poco. Y aquí viene una verdad incómoda. Mucha gente no está cansada porque haga demasiado. Está cansada porque hace demasiado poco. Porque el cuerpo diseñado para moverse se vuelve pesado cuando no se mueve. Y ese peso no es solo físico. Es mental. Es emocional. Empieza como pereza. Sigue como desgana. Y acaba como resignación. Es normal. Es la edad. Siempre he sido así. No. Es adaptación al desuso. Y lo más peligroso es que el cuerpo se acostumbra. Se vuelve eficiente en estar quieto. En gastar poco. En no pedir más. Hasta que pedir más duele. Si esto que estás escuchando te incomoda un poco, bien. Significa que estás reconociendo algo real. Porque lo que viene ahora es todavía más importante. Vamos a entrar en cómo el cuerpo decide qué mantener y qué apagar. Y por qué cuanto más tiempo pasa, más difícil parece volver a activarlo. Aunque no sea imposible. Hay una idea que necesitamos desmontar desde el principio, porque condiciona todo lo demás. Pensamos que el cuerpo está diseñado para rendir siempre igual. Que su estado normal es estar disponible, fuerte, con energía. Y que cuando eso se pierde, algo se ha roto. Pero el cuerpo no funciona así. El cuerpo no está diseñado para rendir. Está diseñado para ahorrar. Ahorrar energía. Ahorrar recursos. Ahorrar esfuerzo. Desde el punto de vista biológico, eso es una virtud, no un defecto. Durante la mayor parte de la historia humana, gastar energía sin necesidad era un riesgo. Moverse de más podía significar no sobrevivir.
Y ese principio sigue gobernando tu fisiología hoy. El cuerpo siempre se hace una pregunta muy simple. ¿Esto lo necesito? Si la respuesta es no, deja de invertir en ello, no de golpe, no de forma dramática, de manera progresiva. Por eso el desuso es tan traicionero. No duele al principio, no asusta, no se nota. Simplemente te vas apagando poco a poco. Esto se observa de forma muy clara en estudios de inmovilización y sedentarismo. Cuando un músculo no se usa, no se queda igual esperando a que lo necesites. Empieza a perder tamaño, fuerza y capacidad de respuesta. Las fibras se atrofian, la conexión con el sistema nervioso se debilita, el reclutamiento se vuelve torpe. Y lo mismo ocurre con otros sistemas. El sistema cardiovascular, si no se estimula, reduce su eficiencia. El cuerpo necesita menos capacidad, porque tú le pides menos. El equilibrio se deteriora si no lo usas. La coordinación se empobrece si no la desafías. La movilidad se reduce si no la exploras. Todo esto no ocurre porque envejezcas, ocurre porque el cuerpo aprende que no hace falta mantenerlo. Y aquí hay algo muy importante que casi nadie tiene en cuenta. El cuerpo no distingue entre no puedo y no lo necesito. Si no lo haces, interpreta que no lo necesitas. Y actúa en consecuencia. Esto explica algo que muchas personas viven sin entender. Un día te levantas con menos energía. Te mueves menos. Y como te mueves menos, al día siguiente tienes aún menos energía. No porque estés enfermo. Porque el cuerpo está ajustando el gasto a la demanda. Es un círculo silencioso. Menos movimiento, menos capacidad, más sensación de cansancio, menos movimiento. Y lo más peligroso es que se siente lógico. Si estoy cansado, descanso. Si descanso, mañana estaré mejor. Pero cuando el cansancio no viene del exceso, sino del desuso, el descanso no soluciona nada, lo empeora. Porque refuerza el mensaje que el cuerpo ya ha aprendido, no hace falta activarse. Aquí quiero que te fijes en algo muy concreto. Muchas personas dicen que no se mueven porque no tienen energía. Pero la realidad es justo la contraria. No tienen energía porque no se mueven. La energía no aparece antes del movimiento. Aparece después. El cuerpo genera energía cuando la necesita. Si no la necesita, no la produce. Esto no es motivación. Es fisiología básica. Cuando te mueves, activas sistemas que regulan el metabolismo, la circulación y la oxigenación. Cuando no te mueves, esos sistemas entran en modo mínimo. Y en modo mínimo, te sientes pesado, lento, apagado. No porque estés roto, porque el cuerpo está siendo coherente con lo que le pides. Aquí hay otro punto clave que incomoda. El cuerpo no te castiga por no moverte. Te optimiza para no moverte. Y esa optimización es justo lo que hace que cuando intentas volver a activarte, todo cueste más. Las piernas pesan, la respiración se dispara, el equilibrio falla, el miedo aparece, y entonces mucha gente piensa, ¿ves? No estoy hecho para esto. Cuando en realidad, el cuerpo solo está desentrenado, no débil, no incapaz, desacostumbrado. Esto se ha observado incluso en periodos cortos de inactividad. En pocas semanas de sedentarismo, se pierde capacidad aeróbica, fuerza y coordinación, y cuanto más tiempo pasa, más profundo es el ajuste. Pero aquí viene la parte importante. Lo que el cuerpo apaga por desuso, puede volver a encenderlo con estímulo. No de golpe, no sin esfuerzo. Pero sí. El cuerpo no es frágil. Es plástico. Eso significa que se adapta tanto a la inactividad como a la actividad. El problema no es que se apague. El problema es no volver a encenderlo. Y mucha gente no lo intenta porque confunde dificultad con imposibilidad. Como cuesta, piensa que no puede. Como duele, piensa que es peligroso. Como se siente torpe, piensa que ya es tarde. Pero el cuerpo no entiende tarde. Entiende estímulo. Y responde al estímulo, tenga la edad que tenga, siempre que sea progresivo y repetido. Si este bloque te está haciendo pensar en cuánto te mueves ahora comparado con hace años, es normal. No para que te culpes, para que entiendas el proceso. Porque lo que viene ahora es todavía más delicado. Vamos a entrar en por qué cuanto más tiempo llevas sin usar tu cuerpo, más miedo genera volver a usarlo, y cómo ese miedo no nace en los músculos, sino en el sistema nervioso. Hay algo que ocurre cuando pasas mucho tiempo sin usar tu cuerpo,
y casi nadie lo relaciona con el movimiento. Empieza a aparecer miedo. No miedo consciente, no pánico. Es un miedo sutil, un freno interno, una sensación de mejor no. No sabes exactamente por qué, pero tu cuerpo se resiste. Esto no nace en los músculos, ni en las articulaciones. Nace en el sistema nervioso. El sistema nervioso es el encargado de decidir qué movimientos son seguros y cuáles no. Y esa decisión no se basa en ideas, se basa en experiencia reciente. Cuando te mueves poco durante mucho tiempo, el sistema nervioso recibe un mensaje claro. El movimiento ya no es habitual, y lo que no es habitual se vuelve sospechoso. Por eso, cuando intentas volver a moverte, el cuerpo no responde con entusiasmo, responde con cautela. Aparece rigidez, aparece torpeza, aparece inseguridad. No porque estés en peligro, porque el sistema nervioso no tiene datos recientes que le digan que eso es seguro. Esto se ha estudiado mucho en neurociencia del movimiento. Cuando un patrón motor no se utiliza, el cerebro no lo guarda esperando. Reduce su representación, le dedica menos recursos, no porque lo borre, porque lo considera innecesario. Y cuando intentas usarlo de nuevo, el sistema nervioso reacciona como si estuvieras improvisando algo nuevo. Por eso, moverte después de un periodo largo de inactividad se siente raro. No fluye, no es natural. Y esa sensación genera una interpretación peligrosa. Algo va mal. Pero lo que va mal no es el cuerpo, es la falta de familiaridad. El cuerpo humano está diseñado para moverse con frecuencia. Cuando no lo hace, el sistema nervioso pierde confianza en esos movimientos. Y cuando pierde confianza, aumenta la protección. Más rigidez, más tensión, más señales de incomodidad. Esto es exactamente lo que ocurre en personas que llevan tiempo sin moverse y un día deciden volver a hacerlo. No fallan porque sean débiles, fallan porque su sistema nervioso está hiperprotector, y aquí aparece un error muy común. La persona siente miedo al moverse y piensa que ese miedo es una señal de peligro real. Así que se detiene, y cada vez que se detiene, el sistema nervioso aprende algo muy claro: tenía razón en proteger. Ese aprendizaje refuerza el miedo. Por eso el miedo al movimiento crece cuando evitas moverte, y disminuye cuando lo atraviesas. No porque seas valiente, porque el sistema nervioso aprende por exposición. Esto se ve con claridad en procesos de reaprendizaje motor y rehabilitación. Cuando una persona deja de usar un movimiento durante mucho tiempo, no se le pide que lo haga perfecto. Se le pide que lo repita en un entorno seguro. Porque la repetición le enseña al sistema nervioso que no pasa nada. Y poco a poco, la protección baja. Aquí hay una frase que resume todo este bloque. El miedo no aparece porque no puedas moverte. Aparece porque llevas tiempo sin hacerlo. Y cuanto más tiempo pasa, más intensa parece esa barrera. Por eso muchas personas dicen, antes podía, ahora no. No porque hayan perdido todo, porque el sistema nervioso ha cambiado su criterio de seguridad. Esto explica algo que desconcierta mucho. Personas que no se mueven casi nada durante años pueden sentirse sorprendentemente frágiles, no porque lo sean estructuralmente, sino porque el sistema nervioso trata cualquier movimiento como una amenaza potencial. Y aquí entra un punto clave: el sistema nervioso no se convence con palabras, se convence con experiencias. Decir no pasa nada no sirve. Demostrar que no pasa nada, sí. Por eso la vuelta al movimiento no puede ser brusca ni heroica. Tiene que ser gradual, repetida y tolerable. No para los músculos, para el sistema nervioso. Cada movimiento que haces y sobrevives a él sin consecuencias negativas es un mensaje: esto es seguro. Y ese mensaje necesita repetirse muchas veces. Aquí es donde mucha gente se frustra. Quiere volver a moverse como antes. Quiere recuperar de golpe lo que perdió en años. Y cuando no lo consigue, se desanima. Pero el cuerpo no funciona así. No pierde capacidad de golpe, ni la recupera de golpe. Recupera confianza paso a paso, y cuando la confianza vuelve, la capacidad le sigue. Si te estás reconociendo en esta sensación de miedo difuso al moverte, no es casualidad, es una respuesta lógica a un periodo de desuso.
Y lo importante no es luchar contra ese miedo, es trabajar con él, exponerte lo suficiente como para que el sistema nervioso aprenda, pero no tanto como para reforzar la alarma. Ese equilibrio es el verdadero inicio del cambio. Y aquí es donde se comete el error más frecuente, confundir prudencia con inmovilidad. El sistema nervioso necesita movimiento para recalibrarse. Si no se lo das, seguirá protegiendo. Lo que viene ahora es entender cómo volver a mover el cuerpo sin activar demasiado esa alarma, cómo recuperar confianza sin forzarte, y por qué el progreso real no se mide en intensidad, sino en continuidad. Hay una pregunta que aparece siempre en este punto, aunque casi nadie la formula así. Si el cuerpo se apaga por desuso, si el sistema nervioso se vuelve protector, si el miedo aumenta cuanto menos te mueves, ¿cómo vuelves a encenderlo sin liarla? Porque aquí es donde mucha gente se equivoca por completo. Cree que la solución es hacer más fuerte, más rápido, más intenso, como si el cuerpo necesitara una demostración de poder. Pero el cuerpo no se reenciende con heroicidades, se reenciende con continuidad. Esto es clave. El cuerpo no responde tanto a la intensidad puntual como a la frecuencia del estímulo. No necesita un gran golpe. Necesita señales repetidas. Esto se ha estudiado de forma muy clara en fisiología del entrenamiento y neuroplasticidad. Un estímulo moderado, repetido con regularidad, genera más adaptación que un estímulo muy intenso y esporádico. ¿Por qué? Porque el cuerpo aprende por patrones, no por excepciones. Si hoy haces algo brutal y luego pasas días sin moverte, el mensaje que recibe el cuerpo es confuso. No sabe si eso va a ser lo normal o una anomalía. Y ante la duda, vuelve a proteger. Por eso tanta gente entra en este ciclo. Un día se motiva, hace demasiado, se siente fatal, se asusta, descansa mucho y vuelve al punto de partida. No porque no quiera cambiar, porque el estímulo fue mal dosificado. El cuerpo no necesita que lo convenzas de que puedes más. Necesita comprobar que puede un poco, muchas veces. Aquí aparece un concepto que casi nadie tiene en cuenta cuando intenta volver a moverse: la dosis mínima efectiva. La dosis mínima efectiva no es el mínimo esfuerzo posible. Es el mínimo esfuerzo que puedes repetir sin abandonar. Ese matiz lo cambia todo. Porque muchas personas eligen estímulos que podrían tolerar una vez, pero no 5 veces por semana. Y el cuerpo aprende de lo que se repite, no de lo que se intenta una sola vez. Por eso, reencender el cuerpo no va de hacerlo bien un día. Va de hacerlo suficientemente bien muchos días. Aquí es donde entra la continuidad. La continuidad no es motivación, es diseño. No se basa en cómo te sientes hoy. Se basa en crear condiciones que puedas sostener incluso cuando no tienes ganas. Eso implica bajar expectativas, reducir intensidad, aceptar que al principio el progreso es poco visible. Y aquí viene una verdad incómoda. La mayoría de personas no fracasa porque no avance. Fracasa porque no tolera avanzar despacio. Quiere señales rápidas, cambios evidentes, sensaciones buenas. Pero el cuerpo no ofrece eso al principio. Ofrece algo mucho más sutil, menos resistencia interna, un poco menos de miedo, un poco menos de rigidez, un poco más de confianza. Y esas señales se ignoran fácilmente si solo buscas resultados visibles. Por eso muchas personas dicen: no noto nada. Pero si prestaran atención, notarían algo importante. Ya no evitan tanto. Ya no se frenan igual. Ya no sienten la misma alarma. Eso es el cuerpo reencendiéndose. No con fuegos artificiales, con estabilidad. Aquí quiero que te fijes en otro error muy común: confundir descanso con recuperación. El descanso es necesario cuando hay exceso. Pero cuando hay desuso, demasiado descanso solo refuerza el apagado. El cuerpo no se recupera de la inactividad descansando más. Se recupera volviendo a usarlo de forma progresiva. Eso significa moverte incluso cuando no te apetece. Incluso cuando te sientes torpe. Incluso cuando no es agradable. No como castigo, como señal de continuidad. Cada día que te mueves, aunque sea poco, el cuerpo recibe el mismo mensaje: esto sigue siendo parte de mi vida.
Y ese mensaje es el que empieza a cambiarlo todo. Por eso el progreso real no es subir intensidad, es reducir la resistencia interna a empezar. Cuando empezar deja de ser una pelea, vas por buen camino. Y ese cambio ocurre antes de que mejore la fuerza, la resistencia o la estética. Primero cambia la relación con el movimiento, luego cambia el cuerpo. Si este bloque te está haciendo replantearte la forma en la que has intentado volver a moverte otras veces, bien, porque lo que viene ahora es cerrar el círculo. Vamos a ver qué ocurre cuando el cuerpo vuelve a confiar, cómo esa confianza transforma la identidad y por qué, a partir de cierto punto, dejar de moverte ya no es tan fácil como antes. Hay un momento que no se anuncia. No hay señal clara. No hay una línea que cruzas. Pero sucede. Un día te mueves y no te cuesta empezar tanto. No porque tengas más ganas. Porque el cuerpo ya no se resiste igual. La fricción interna baja. No es que te sientas fuerte. Es que ya no te sientes frágil. Y esa diferencia es enorme. Cuando el cuerpo vuelve a moverse con cierta regularidad, ocurre algo muy profundo. El sistema nervioso empieza a confiar otra vez. No confía en tu motivación, confía en la evidencia. Has repetido. No ha pasado nada grave. Has vuelto a repetir. Sigues aquí. Y el sistema nervioso actualiza su criterio. Deja de tratar el movimiento como una amenaza constante y empieza a tratarlo como parte del entorno normal. Ese cambio no se nota como euforia, se nota como tranquilidad. Menos tensión antes de empezar. Menos miedo anticipado. Menos necesidad de negociar contigo mismo. Y cuando esa tranquilidad aparece, algo más cambia. Tu identidad corporal. Dejas de verte como alguien que no se mueve, o como alguien torpe, rígido, perezoso. Empiezas a verte como alguien que se mueve aunque no sea perfecto. Y esa identidad pesa más que cualquier plan. Porque el cuerpo no responde a objetivos. Responde a patrones. Si el patrón es moverte un poco cada día, el cuerpo se adapta a eso. Si el patrón es evitar, se adapta a eso. Pero cuando el patrón cambia, todo el sistema se reorganiza. Aquí aparece algo que mucha gente no espera. El cuerpo empieza a pedir movimiento. No como obligación, como necesidad. Te sientes peor cuando no te mueves. Te notas más rígido, más apagado. Y eso es una señal brutal de cambio. Significa que el cuerpo ya no está optimizado para la quietud. Está optimizado para el movimiento. Y volver atrás empieza a costar. Esto no ocurre porque hayas mejorado mucho. Ocurre porque el cuerpo ha cambiado su referencia. Antes, moverte era lo raro. Ahora, lo raro es no moverte. Ese es el verdadero punto de no retorno. Y aquí quiero detenerme un momento. Si este vídeo te está ayudando a entender por qué te sentías apagado, rígido o desconectado de tu cuerpo, si te está quitando culpa y te está dando contexto, Secretos del Cuerpo existe exactamente para eso. Este proyecto se sostiene gracias a personas que deciden apoyarlo. Hacerte miembro del canal cuesta menos que un café al mes y nos permite seguir investigando, creando y compartiendo contenido profundo, honesto y útil. Gracias de verdad a los miembros del canal. Y gracias también a quienes apoyáis con Super Thanks. Este proyecto es posible gracias a vosotros. Ahora volvamos al cuerpo. Cuando la confianza vuelve, el movimiento deja de ser una decisión constante, se convierte en un hábito integrado. No tienes que convencerte tanto, no tienes que pelearte contigo. El cuerpo ya sabe que moverse es seguro. Y cuando algo es seguro, no genera resistencia. Aquí es donde muchas personas se sorprenden. Piensan que la disciplina es lo que mantiene el hábito. Pero la disciplina solo sirve al principio. Lo que mantiene el hábito es la ausencia de fricción interna. Y esa fricción desaparece cuando el cuerpo confía. Por eso el mayor trabajo no es empujarte más. Es reducir la resistencia. Y eso se consigue con continuidad, no con intensidad. Cada día que te mueves sin drama, el cuerpo aprende. Cada día que no negocias, refuerzas el patrón. Y ese aprendizaje no se pierde fácilmente. Porque ahora el cuerpo sabe algo que antes no sabía, que moverse forma parte de su estado normal. Si has llegado hasta aquí,
Probablemente ya estás viendo tu experiencia pasada con otros ojos. Quizá no eras perezoso, quizá no eras débil, quizá no valías. Quizá tu cuerpo simplemente se había adaptado a no moverse, y nadie te explicó cómo volver a encenderlo. Y eso cambia muchas cosas. Lo que queda ahora es cerrar este mensaje, convertir toda esta comprensión en una decisión clara. Y sobre todo, evitar que se quede solo en ti. Porque hay muchísima gente viviendo exactamente esto sin saberlo. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes fingir que no sabes. Tu cuerpo no se apagó de golpe, se fue apagando porque dejaste de usarlo, no por pereza, no por falta de fuerza de voluntad, no porque siempre hayas sido así, porque el cuerpo se adapta exactamente a lo que le pides. Si le pides poco, se vuelve pequeño. Si le pides nada, se apaga. Si le pides movimiento, responde. Así de simple, así de incómodo. Aquí está la diferencia entre la gente que cambia y la que no. No es quien empieza, empieza todo el mundo. Es quien no negocia eternamente con la incomodidad inicial. Porque el cuerpo siempre protesta al principio. Siempre. Pero esa protesta no es una señal de que debas parar. Es una señal de que el cuerpo está saliendo del modo ahorro. Y salir del modo ahorro nunca es cómodo. La pregunta no es si va a molestar. Va a molestar. La pregunta es si vas a interpretar esa molestia como una amenaza. O como el precio de volver a estar vivo en tu propio cuerpo. Porque hay algo que casi nadie te dice con claridad. El cuerpo no te va a dar permiso para moverte. El permiso se construye moviéndote. No esperando. No leyendo más. No pensándolo mejor. Haciéndolo. Cada día que eliges no moverte refuerzas el apagado. Cada día que eliges moverte, aunque sea poco, refuerzas la activación. No hay días neutros. Y aquí es donde este mensaje se vuelve incómodo de verdad. Porque mucha gente sabe todo esto. Y aún así, sigue esperando el momento perfecto. Más tiempo, menos estrés, más ganas, menos miedo. Ese momento no llega. No porque seas incapaz. Porque el cuerpo no funciona así. El cuerpo cambia cuando el estímulo se repite, no cuando se planea. Y cuanto más tiempo pasa, más fácil es justificar la inacción. Más argumentos aparecen. Más normal se vuelve estar apagado. Hasta que un día no es una elección. Es un límite. Y ese límite no llega con aviso. Llega cuando intentas hacer algo y ya no puedes como antes. Por eso este vídeo importa. No para meterte miedo. Para devolverte responsabilidad. No culpa, responsabilidad. Porque moverte no es una moda. No es un reto. No es un castigo. Es mantenimiento básico. Igual que no negocias si comes o respiras, el cuerpo no negocia si se usa o se apaga. Y aquí quiero dejarte con una imagen muy clara. Imagina dos versiones de ti dentro de unos años. Una sigue esperando. Se mueve poco. Acepta límites nuevos cada temporada. Se adapta a estar apagada. La otra no hizo nada espectacular. No entrenó como un atleta. No se obsesionó. Simplemente no dejó de moverse. Aceptó la incomodidad inicial. Repitió. Bajó el ritmo cuando hizo falta. Pero no abandonó. La diferencia entre esas dos versiones no es talento. Es continuidad. Y esa continuidad se decide hoy, no mañana, hoy. Antes de irte, quiero pedirte algo muy concreto. Piensa en esa persona que siempre dice, yo ya no puedo, ya es tarde. Eso no es para mí. No porque no quiera, porque nadie le explicó que su cuerpo no estaba roto. Estaba apagado. Este vídeo puede ser la chispa que le faltaba, el contexto que nunca tuvo, la explicación que evite otro año más de apagado. Compárteselo. Porque a veces no hace falta motivar a alguien, hace falta explicarle su propio cuerpo. Y ahora quiero leerte a ti. Dime en comentarios, ¿qué fue lo primero que dejaste de hacer cuando empezaste a moverte menos? Caminar. Subir escaleras. Agacharte. Jugar. Correr. Leer eso también ayuda a otros a reconocerse. Este canal no va de cuerpos perfectos. Va de cuerpos que se usan para no apagarse. Y si este vídeo te ha servido, quédate. Porque aquí seguimos hablando del cuerpo humano no para idealizarlo,
sino para entenderlo, cuidarlo y mantenerlo encendido.